Buenas noches, bienvenidos a Los Intocables esta última semana, semana hábil, semana real, del mes de enero, 23 de enero de 2023, el día después de la manifestación, el día después de que cientos de miles de patriotas, de constitucionalistas, había un montón de gente, esto de 30.000, pues es un chiste, ¿no? No sé a quién se le habrá ocurrido, a Marlaska, a esta chica que está ahora de interina como delegada del gobierno, Mercedes creo que se llama, 31.000, ¿no? Además afinaron, 31.400, no sé cuántos. Bueno, había cientos de miles de personas, todos ellos peligrosos, franquistas, fascistas. En realidad había muchísima gente, votantes del PP, votantes de Vox, votantes de Ciudadanos, si es que alguien sigue, bueno, pues teniendo intención de votar a lo que quede de esa formación política. Exvotantes del Partido Socialista, los había también desengañados de cuando el Partido Socialista hace 30 o 40 años estaba romanizado y era, bueno, un partido, lo llamaban, pues un partido de Estado, un partido del sistema, que tenía claras algunas cuestiones, las generales de la ley, la unidad de España, el sentido del patriotismo, etcétera, etcétera, y la voluntad de avanzar juntos y avanzar unidos en un proyecto común. Hoy el PSOE, como se sabe, que ya no existe, es el Partido Sanchista, es otra cosa, es un aparato de poder que camina de la mano de terroristas. Vamos a empezar a decir y a llamar a las cosas por su nombre. Terroristas, ¿por qué? Porque el jefe de Bildu, aliado parlamentario de Pedro Sánchez y el partido sanchista, es un tipo que estuvo 8 años tomando el sol a cuadros por pertenencia a banda terrorista y participó en varias acciones armadas, decía, ¿no? El secuestro de Javier Rupérez y algunas más, y como nos hacen la cuenta a veces nuestros buenos amigos del Partido Popular del País Vasco, un tercio de los diputados autonómicos en la Cámara de Vitoria, de Bildu, Batasuna, Euskal Herritarrok, ETA, al final, han tenido algo que ver o han tenido problemas con la justicia o han estado procesados por pertenencia a banda armada, se dice en el Código Penal, a banda criminal. Por tanto, Sánchez de la mano de los etarras y de los golpistas. Esa es la otra España a la que ahora tratan de ridiculizar. Están rabiosos, echan espuma por la boca los podemitas, los sanchistas, que solamente se deben, como les digo, a la devoción, a la sumisión y a la genuflexión diaria, porque depende su sueldo de ellos, de su jefe, y los golpistas y los bildutarras no les quiero ni contar. Tendremos tiempo, mucho tiempo, todo el necesario, para analizar las múltiples vertientes que nos ha dejado esta concentración, esta gran manifestación del pasado domingo en Cibeles, en Madrid. Y hablaremos también, hoy toca, otro día tocará hablar de Vox y otro día pues tocará hablar de otras cosas, de esa presentación que hacía esta mañana en un sitio, en un escenario tan emblemático como Cádiz, oratorio de San Felipe Neri. Irene, San Felipe Neri es un oratorio, allí pues presentaron, hubo bueno, pues, el hito histórico de las Cortes de Cádiz, no es un bar de copas de Usera ni de Carabanchel. Irene, tranquila, luego te lo explicamos, dile a ti, a Ángela y tú misma, atended nuestra emisión y aprenderéis cosas. 60 medidas, digo, ha presentado Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, que constituyen todo un programa liberal, todo un programa de regeneración, todo un programa que, bueno, pues si Feijóo llega al poder dentro de 12 meses, supondrá un ingente esfuerzo, no de modernización de España, que por supuesto, sino de vuelta a recuperar los consensos perdidos y a ordenar o a coser, ahora está muy de moda el verbo coser, todas las instituciones que estos impresentables políticos se han encargado de destrozar y de patrimonializar en lo que algunos hemos calificado de una suerte de golpe de Estado institucional. Ya sabéis que los golpes de Estado ya no se dan con tanques, no hace falta leer a Curcio Malaparte, tampoco es una calle de Madrid ni un bar de copas, Irene, sino que, bueno, pues basta atender a 4 blogs de internet para estar un poquito al día. Hablaremos también en la última media hora de este programa de un informe del Instituto de Estudios Económicos y de varios catedráticos de Hacienda Pública en el que se señala, pues lo que muchos sabemos prácticamente desde el minuto cero, que ese impuesto con el que amenaza la izquierda, bueno, se autodenominan de izquierdas, a las grandes fortunas, a la banca, es inconstitucional, no es eficaz, su capacidad recaudatoria es nula y lo único el fin único al que sirve es al de la propaganda. Les presento antes de arrancar a nuestros invitados de esta noche. Hugo Pereira, muy buenas noches. Buenas noches.
Don Pedro Corral, que no ¿Qué había tal, tenido el Eurico? gusto de coincidir con usted en esta mesa. Buenas noches, gracias por venir. Pedro Corral, Gracias diputado a del vosotros. PP en la Asamblea de Madrid. Don Luis Asúa, buenas noches. Hola, buenas noches. Y Fernando Martínez Dalmau, gracias por acompañarme una noche más. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Las formas de sintonizarnos: nuestros canales de la TDT, 2 canales de YouTube también, direcciones de internet www.eldistrito.es, www.distritotv.es. También estamos en redes sociales, en Facebook, Telegram, Instagram, etcétera. Nos pueden enviar mensajes a un WhatsApp 669-728-673 con el texto "Quiero información". Les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Hay un montón de aplicaciones que pueden descargarse en función de su sistema operativo, pues en dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Puede usar también un Fire TV Stick que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi, o si nos ven desde los Estados Unidos, la plataforma Roku. Les recuerdo también que el Hotel Las Dunas es un oasis de paz y de tranquilidad situado en la primera línea de la Costa del Sol, rodeado pues, de unos escenarios únicos y enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Avisadme cuando esté conectado José Antonio Vera. Vale, dentro de unos minutos contactaremos con José Antonio Vera. Vamos a comenzar, por aquello de seguir el criterio de la actualidad diaria, con ese importante acto público que ha escenificado el Partido Popular en un escenario tan significado y tan histórico como el Oratorio de San Felipe Neri en Cádiz. Allí Alberto Núñez Feijóo, en una intervención que supone, bueno, pues ahora sí, el pistoletazo inicial a la precampaña y a la campaña electoral en un año que será una sucesión de citas importantísimas, a cual más de todas, 28 de mayo, una suerte de primarias municipales y autonómicas en la mayor parte de las comunidades de España, y luego mediados de diciembre, porque ya le han dicho al figura que jurídicamente no hay más, que la nómina de enero ya no la cobra en Moncloa, pues elecciones generales. Alberto Núñez Feijóo ha presentado 60 medidas divididas en 5 grandes bloques de regeneración de España, de legitimación de unas instituciones que Pedro Sánchez y el gobierno socialcomunista se habían encargado no ya de deslegitimar, sino directamente de ocupar, en una suerte, por supuesto, de terminar de destrozar la separación clásica de poderes y de, bueno, pues poner sus obscenas y sucias manos pues en organismos que van desde el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, Radio Televisión Española lo hicieron hace tiempo, y la ocupación también pues, de centros tan sensibles como el Instituto Nacional de Estadística, el CGPJ, Indra, etcétera, encargada de la transmisión de los datos electorales. Toda la plana mayor del Partido Popular, escuchando a Alberto Núñez Feijóo. Vamos a extractar solamente una parte, aproximadamente 2 minutos, donde hace un resumen de las 60 medidas. Los españoles. 60 medidas que se distribuyen en 5 apartados. El primero, medidas para proteger la Constitución y la integridad territorial del Estado, como recuperar el delito de sedición, dejar sin efecto la reforma de malversación de fondos públicos y tipificar el delito de referéndum ilegal. Propuestas, en segundo lugar, para garantizar las funciones del Poder Legislativo y la calidad de las leyes. Limitar el recurso del Real Decreto Ley, regular la periodicidad del debate del Estado de la Nación y crear una oficina de calidad democrática. De calidad democrática y de calidad legislativa. En tercer lugar, iniciativas para un mejor gobierno, como garantizar que la alcaldía recae en la candidatura que logre mayor respaldo popular directo en las urnas. Establecer una comunicación institucionalizada y frecuente entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Y prohibir
el uso de recursos públicos en actos de un partido. En cuarto lugar, medidas que mejoren nuestro poder judicial, limitando las puertas giratorias y reforzando las exigencias de independencia en el Tribunal Constitucional y en el Consejo General del Poder Judicial, y estableciendo un mandato de 5 años para el fiscal general del Estado, desvinculándolo del mandato del Gobierno. Y en quinto lugar, en quinto apartado, actuaciones para recuperar el prestigio de las instituciones, estableciendo requisitos de idoneidad para dirigir los organismos reguladores. ¿Para qué todo esto? Pues para dar un auténtico impulso liberal desde el Gobierno al futuro de España. Escuchamos otra parte mínima de la intervención también del presidente nacional del Partido Popular y saludo ya a José Antonio Vera. Los españoles que en 1812 impulsaron la PEPA querían lograr una España constitucional. Los españoles de hoy queremos que no nos la arrebaten. Ese riesgo existe cuando desde el propio Gobierno se erosionan, mediante el desprestigio deliberado o el uso partidario, instituciones claves para una convivencia social y política ordenada. Se sigue un guión que escriben los anticonstitucionalistas, ya sean independentistas o populistas, e interpreta el Poder Ejecutivo a espaldas de la soberanía popular y con menoscabo de la división de poderes. Es una deriva en la que se va superando nuestra capacidad de asombro. Ante la pregunta de cuál es el límite, hace años se nos ocurrirían varias respuestas. Desde que el sanchismo entró en acción, nadie se atreve a desmentir ningún dislate. El Partido Popular está hoy aquí para denunciarlo y para algo más, porque los ciudadanos necesitan algo más. El Partido Popular está hoy aquí para rebelarse y para demostrar que no es esta, la del Gobierno, la única política posible en España. Hay una política mejor porque hay una España mejor de la que promueve el Gobierno de Sánchez. Una España que merece unas instituciones mejores, que sirvan a unos ciudadanos libres e iguales ante la ley. José Antonio Vera, director de publicaciones del Grupo La Razón. Muy buenas noches, ¿cómo estás, amigo? Muy buenas noches, querido Rico. Pues razonablemente bien. Bueno, sí, bien si no nos comparamos, como decía el llorado Pepe Oneto. Oye, valórame las 60 medidas de Alberto Núñez Feijóo. Bueno, a mí me parece que era absolutamente necesario y me parece que ha tenido un don de oportunidad pues muy específico y muy oportuno, porque la deriva que estaba tomando el país y una imagen de eso pues fue la manifestación que tuvimos el pasado sábado en la Plaza de las Cibeles en Madrid, la concentración, la deriva que está tomando el país desde el punto de vista del sectarismo, desde el punto de vista del no respeto de lo que son las instituciones tal como han sido consideradas desde la instauración de la democracia en España, pues yo creo que necesitan que efectivamente se hiciera un plan metódico, un plan, como en este caso, de 60 medidas que lo que promueven pues es esto que tantos ciudadanos están echando en falta y están echando de menos. Es que efectivamente se gobierne con un poco de respeto de lo que son las normas, de lo que son las leyes, de lo que es la Constitución, de lo que son las instituciones democráticas y que con ese respeto, pues efectivamente, se intente gobernar de la mejor forma posible, pero no con, insisto, esta tendencia al sectarismo que se viene manifestando desde hace tanto tiempo en el Gobierno de España.
José Antonio, perdónanos que estábamos aquí. Esto se ha convertido en multitask. Cuando empezábamos tú y yo esto era muy fácil porque uno tenía solamente que presentar un programa. Ahora tiene que atender también a las redes sociales. Perdóname porque hemos hecho un decalaje ahí de dos segundos. Valórame la concentración de este domingo en Cibeles. Está completamente rabiosa la izquierda y la extrema izquierda, bueno, descalificando a todos los patriotas que en número de varios cientos de miles fueron allí y comparándoles con los independentistas. Esto ya lo hizo hace 48 horas tanto Pedro Sánchez como María Jesús Montero, y en eso siguen porque además parece que apareció por allí una bandera con lo que ellos llaman el aguilucho, el águila de San Juan, que seguramente sería, porque si no seríamos imbéciles, si no pensáramos otra cosa, pues sería un infiltrado, sería uno de ellos directamente, ya una. Y ya pues somos todos una panda de fascistas y somos exactamente igual, solo que en el otro extremo que los indepes y en el centro ellos, la moderación, el PSOE. Hombre, como campaña de imagen es un poco pobre, ¿no? Hombre, yo creo que, ¿sabes qué pasa? Que esta aglomeración de personas y eso que intentaron por todos los medios, pues evitar que fuera en Colón, porque claro, se hubiera visto mucho mejor la magnitud de la concentración. Fue una manifestación muy importante, con muchísimas decenas de miles de personas que fueron allí y que no son, fíjate una cosa que te digo, no son ni de Vox, ni de Ciudadanos, ni del PP, son madrileños y españoles en general que están enfadados por la situación económica del país, porque la están sufriendo empresarios, trabajadores, estudiantes, la están sufriendo en sus carnes, y porque además se está viendo que la deriva institucional del país es absolutamente errática y hay que tratar de una forma pacífica, como se demostró con rotundidad, de una forma pacífica y ejemplar, hay que tratar de cambiar un poco las cosas. Es verdad que el sanchismo y el gobierno pues no le van a hacer caso y la respuesta que han dado es la que se esperaba de ellos, que es un error, porque, hombre, lo que tenía que haber hecho el presidente del gobierno es reconocer pues que eso era una manifestación importante y que, bueno, pues él iba a tomar nota de las cosas que se dicen ahí, sabiendo que luego no va a tomar nota de nada, pero por lo menos quedaría bien, porque esa respuesta a la contra de decir, de reírse, algunos han hecho burla y han hecho chanzas y pues han recurrido a esto del aguilucho como si allí estuviera todo lleno de fascistas, de nazis, de ultraderechistas, que es lo que quieren decir, que todos los que había allí pues eran eso. No, mire usted, no era eso, era una marea humana que salió a la calle porque la deriva del país en lo institucional y también en las medidas económicas que se están tomando son absolutamente insostenibles. Y a veces cuando no se tienen argumentos para responder de una forma razonable, mesurada, de una forma pensada a las cosas que se producen, pues entonces se recurre a eso, a la chanza estúpida, a la burla, y lo que ocurre es que ellos mismos son los que se descalifican, como todo el mundo está pudiendo percibir. Medio minuto antes de despedirte, José Antonio, valórame esta, bueno, llevamos 3-4 días hablando de ello, la propuesta de Feijóo de la lista más votada, que se está convirtiendo, bueno, pues en un elemento, porque ya han entrado a valorar todas las fuerzas políticas esta propuesta. ¿A ti qué te parece? A mí me parece que sería estupendo. O sea, lo ideal en España sería cambiar la legislación electoral. Sabemos que eso es muy complicado porque tendría que haber un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista y con eso saldría adelante. Pero como no lo va a haber, pues esto sería una medida bastante lógica para evitar que al final el Partido Socialista dependa de los podemitas, de Bildu y de los separatistas, y que el Partido Popular, pues en un momento determinado, tenga que depender de otras fuerzas, también nacionalistas, o por ejemplo de Vox o Ciudadanos, etcétera. A mí no me parecería mal, porque sabiendo que gobierna la lista más votada, sabes en cualquier caso que no tienes una mayoría absoluta y que en un momento determinado efectivamente también se puede producir una moción de censura en el Parlamento porque todos los demás se pongan en contra. Es decir, tendrías que gobernar pero sabiendo que no tienes un rodillo para pisotear a las demás opciones. A mí eso no me parece mal. Cosa diferente es que evidentemente creo que no se va a producir, que no va a salir adelante, porque están en otra cosa y cuidado que la semana pasada
muy rápidamente te digo, en Davos el señor presidente del gobierno dijo una cosa que es muy inquietante y que va en el sentido contrario a eso de la lista más votada. Lo que dijo es que tenemos que impedir que las fuerzas políticas de la ultraderecha lleguen a las instituciones. Eso es algo inquietante porque suena pues a amenaza y suena a ilegalización, que no digo que lo vaya a hacer o que lo pueda hacer, pero suena a eso. Entonces, frente a esa actitud, que es la de siempre, la propia del señor Sánchez, pues yo creo que plantear algo como lo de la lista más votada me parece mucho más interesante y mucho más posible de hacer. Otra cosa es que efectivamente no se va a aceptar porque no está en ello el Partido Socialista ni ningún otro partido. José Antonio Vera, te envío un abrazo, te agradezco estos minutos a estas horas de la noche. Cuídate mucho y hasta dentro de unos días. Igual para ti y para todos vosotros, Eurico. Muy buenas noches. Buenas noches, José Antonio. Don Pedro Corral, bueno, valoración general, la que ha hecho Vera. Vera es periodista, usted es parte interesada, que decían antes. ¿Cuáles son las dos o las tres medidas que le parecen más destacables? Bueno, permíteme lo primero mandar un recuerdo a Ana Iríbar, a la viuda de Gregorio Ordóñez. Hoy se cumplen 28 años del asesinato de Goyo por chapote en la cepa de San Sebastián. A las 3:30, 4 menos algo de la tarde. Eso es, comiendo con María San Gil en la cepa, que es un bar, una taberna de la parte vieja. Y bueno, hoy se le ha recordado en un encuentro más de los que además había programado, creo que empezó a hacerlo Fernando Martínez Vidal, como presidente del distrito de Salamanca, que fue buen amigo de Goyo. Bueno, yo creo, tiene mucha razón Vera en señalar el punto de inflexión que significa la presentación de este plan de calidad institucional por parte de Alberto Núñez Feijóo, y sobre todo el simbolismo que entraña el que lo haya hecho en el oratorio de San Felipe Neri en Cádiz, donde se promulga la primera constitución de la nación de ciudadanos libres e iguales que es España, ¿no? Yo creo que eso es un llamamiento a volver a la casa común, a la casa de todos, que es la Constitución, rompiendo esa dinámica de bloques en la que está absolutamente Pedro Sánchez, como ha dicho también muy bien José Antonio, y bueno, con una serie de medidas que tienen una virtud, y yo creo que en eso quizá estemos de acuerdo. Estas medidas no se imponen de una manera unilateral. Estas medidas habrá que negociarlas, estas medidas habrá que hablarlas con el conjunto de los representantes políticos, ¿no? de los partidos que representan a los ciudadanos. Pero por eso tiene para mí más valor aún, porque creo que es una vuelta a esa posibilidad del diálogo, del consenso, en el que está absolutamente en una huida hacia adelante, rompiéndolo constantemente Pedro Sánchez, ¿no? Con esa continua deslegitimación de cualquier alternativa a su poder. Bueno, pues aquí nace realmente una alternativa de Estado para poder seguir con este sistema de la España constitucional que no nos ha traído más que beneficios y ventajas. Todo es mejorable, pero verdaderamente hay que volver otra vez al punto de partida. Hasta aquí la teoría, hasta aquí pues la hoja de ruta que está bien esbozada, que no es que parezca, es que tiene toda la lógica del mundo y todo el sentido común, pero la vida, ya saben ustedes, como la política, como una operación de inteligencia, es eso que luego va pasando cuando interviene el factor humano, se te meten, como los sistemas en física, 3 o 4 cosas que te perturban completamente el resultado final, y yo, don Luis Asúa, hago el bucle para llevarle a donde quiero llevar, después de lo que vi ayer en Cibeles, pues no veo yo muy por la labor. No, hoy sí que me voy a poner el chaleco de hombre gris. No voy a decir una palabra que no deba decir, ni de un lado ni de otro. No vi yo mucho entusiasmo entre gentes del PP que había por allí y gentes de Vox por entenderse. Sí. Igual me lleve una percepción errónea. Yo creo que la semana ha sido muy atizada, ¿no? Un poco, ha habido mucho latigazo esta semana, entonces la gente está un poco... Es que a partir de ahora van a ser igual todas. Está un poco preocupada, sí. Yo creo que, hombre, estas propuestas otro lío y ya estas propuestas otra semana. Siempre se plantean excepciones. Yo recuerdo cuando lo de las primarias del PP,
que yo estaba en una candidatura que sacamos 500 votos, que lo voy a mencionar, y Soraya... ¿Primarias para qué? Perdóneme. De primarias del PP, las de Casado, Soraya... Ah, las de julio de 2018. Y entonces todos los candidatos, todos dijeron, la lista más votada, no vamos a la segunda vuelta. Y cuando Soraya sacó apenas unos votos más, todos fueron a la segunda vuelta. Claro. Entonces, y entonces al final, cuando Cospedal ya le volcó todos los votos a Pablo, ya se acabó. y ya se escaralló. Entonces, ¿qué pasa con estas cosas de la lista más votada? Que siempre hay una excepción, por ejemplo, Almeida. O sea, si de repente la lista más votada te encuentras con Carmena 2... Bueno, nos hubiéramos sacrificado. Nos hubiéramos sacrificado la coherencia, ¿no? No hubiera pasado nada. Habríamos sacrificado la coherencia. Eso sí, Ayuso que no nos la toquen. Ayuso que no nos la toquen. ¿Tú te imaginas al PP aceptando a Carmena 2 de alcaldesa? Oye, pues creo que va a solicitar, no sé, don Pedro igual tiene información, va a solicitar, como Juan Lobato, que la den de alta ahí. Seguís teniendo en Goya la sede, ¿no? De Distrito de Salamanca. Porque después de lo que dijo... Goya, sí, Goya. Hombre, Goya, enfrente de California, Sí, al lado de sí. California, No, encima 47. de California. O encima de California, 47. Digo, después del palo que le pegó a Irene Montero en El País el otro día, la llamó soberbia infantil y tal, creo que la van a hacer un hueco en el... Yo creo que lo que hay que ir es a gobiernos de... Felipe González, que a mí me tiene gracia a veces, hay otras ninguna, decía una cosa fantástica. Además, Pedro, que ha sido corresponsal en Roma, lo entenderá. Y lo entenderá y nos podrá profundizar, pues es un tipo estupendo en estas cosas. Y dice, y en todas, decía, bueno, ahora vamos a un mundo de coaliciones a la italiana, pero aquí manca la finezza italiana. Entonces, ¿por qué no educamos a los políticos a la finezza y a que no haya cordones sanitarios y que nos pongamos de acuerdo y que si una resolución del Consejo de Gobierno que acepta un latido y una ecografía, pues oye, pues hay que pechar con ello, aunque la SER nos ponga a parir a todos? Bueno, pues eso es la fineza italiana que Pedro nos puede ilustrar mucho porque vivió muchos años allí. Nos puede ilustrar, y yo que llevo muchos años trabajando con socios italianos, prefiero que, me parece un punto interesante, pequeño paréntesis, háblenos de la finezza italiana. Italia sin entender la política. Y luego les doy yo dos o tres humildes valoraciones. Un máster, pero no... Era imposible. Era imposible. Es complicado, es complicado. Bueno, ahí estarás de acuerdo conmigo, era una época de grandísimos personalismos, como el de Berlusconi, como el de Umberto Bossi. O sea que verdaderamente era... La Mussolini estaba era muy complicado. Dalema, Romano Prodi. La sobrina nieta. Era nieta, ¿no? me parece. ¿Quién? ¿La nieta de Mussolini o sobrina? No. Sobrina nieta. En mi época no. Es que es anterior, ella es de finales de los 80. Bueno, yo creo que... Pedro yo creo que se refiere al año 92, 93. Las medidas del... No, yo en esa época no estuve, yo debía ser muy joven. Chicholina, eso. No, pero fíjate, las medidas de regeneración democrática tienen un valor, que es que tienen que servir para los unos y para los otros. Claro, tú no puedes plantear medidas de regeneración democrática, pero si no gano yo, entonces no me vale, ¿no? Yo creo que ese es el verdadero valor, ¿no? Mi experiencia de la política italiana, que no es tanta como la de Pedro Corral, que vivió allí años, no he vivido, pero he trabajado durante años con socios italianos, ellos lo primero que te explican es, miren, ustedes los españoles no saben negociar, para empezar a hablar, porque todo se lo toman desde un punto de vista personal. Cierto. Empezamos mal. Segundo, para un español sentarte a negociar es que el menda que tienes enfrente acepte el 90%. Y palme. Y palme. Y además si le puedes insultar, le insultas. Y si le puedes triturar, le trituras. Sí. Aquí esto no es personal, no hace falta ver Había otra cosa, las 11 si me horas del permitís. Padrino. Esto no es personal, esto es pues tal. Y luego, una ventaja, comentario serio también, la vida política en Italia camina completamente en paralelo, no de espaldas, pero al margen de la vida económica, de la vida productiva y de la vida industrial. Por tanto, no digo que dé igual quién gobierna, pero prácticamente. Y se pueden producir cosas como un gobierno de Cinque Stelle y un gobierno pues de signo completamente contrario, de coalición. Va por otro lado, la vida real, ¿no? Podríamos aprender un poco. En Italia pasaba otra cosa que a mí siempre me ha sorprendido que no ocurra en España, con lo dados que somos también a hablar y a intervenir en todo, que es el discurso coral que tenían todos los partidos. Ahí no solo hablaba el dirigente del partido o los segundos espadas, es que ahí hablaba todo Kiski. Era impresionante. Y cada uno con su voz. Sí. Y cada uno opinando una cosa distinta y tal. Entonces, claro, para decir, bueno, ¿y ahora qué dice el Forza Italia si me sale el otro con no sé qué? Y ahora el partido de D'Alema, si me ha salido uno que dice lo contrario que D'Alema, y se quedan tan panchos. O sea, que también era muy bonito la naturalidad con la que había
incluso discordancia interna dentro de los propios partidos. Eso también es una cosa que se podría aprender. Lean El laberinto italiano. Coge minutos, Hugo, y después coge tú también todos los que quieras para equilibrar los tiempos. Hugo Pereira. Pues vamos a ver, yo primero destacaría algo que es muy raro de ver ahora, ¿no? Y es como la oposición pues, ha hecho una campaña propositiva. Es decir, normalmente la oposición hace una campaña negativa y en este caso, me refiero para desgastar al gobierno, y en este caso Feijóo pues, ha hecho algo muy interesante y es una campaña propositiva. Creí que la oposición a Feijóo. No, la oposición por Dios, la oposición al gobierno. Es decir, la oposición al gobierno para mí es Feijóo ante todo, ¿no? Es el líder de la oposición. Con lo cual, insisto, ver a la oposición haciendo una campaña propositiva, es decir, poniendo encima de la mesa propuestas para regenerar pues el país y no tan solo una campaña negativa, es muy interesante y es muy a destacar y es muy a aplaudir al mismo tiempo, ¿no? Dicho lo cual, las medidas que puso encima de la mesa Feijóo, por cierto, a suerte de contrato social, es decir, de pacto con la sociedad, lo cual también esto es otro punto positivo a destacar. Lo he dicho, literalmente, un contrato. Un contrato, sí, efectivamente, un contrato social, con lo cual hay que tenerlos muy bien puestos, hablando rápido, para en los momentos actuales en los que es muy difícil la volatilidad política, económica y social, pues así lo atestigua, ¿no? Es muy difícil, pues eso, hacer un contrato social con la sociedad, firmarlo, decir, oye, mira, yo me comprometo a estas 60 medidas, ¿no? Es decir, eso quiere decir que tiene las ideas claras. Dicho lo cual, las medidas que pone encima de la mesa Alberto Núñez Feijóo es que son, o debieran ser, las básicas en cualquier democracia. Es decir, y esto lo que pone de manifiesto, lo que denota, es que tenemos un gobierno que ha traspasado todo tipo de líneas rojas, porque es decir, si leemos las 60 medidas, pues oye, habla de separación de poderes, oye, es que habla de diálogo, de consenso entre el gobierno y la oposición o el líder de la oposición, lo cual es algo básico, lógico y que se debería de dar en cualquier democracia. Habla de cosas básicas que ya ponía en la mesa Robert Dahl, por ejemplo, con su famosa poliarquía, ¿no? que es el ideal al cual se tiene que acercar una democracia, insisto. Sí. Lo que pone de manifiesto sobre todo esas medidas, Alberto Núñez Feijóo, es que hemos traspasado todo tipo de líneas rojas, que esas cuestiones que eran más de Estado, ¿no? Más de líneas rojas, pues se han traspasado completamente con este gobierno. Es decir, ya no quedan líneas rojas que traspasar. Antes, al menos, oye, pues todos los presidentes, con sus más, con sus menos, con su proyecto político, bueno, que podría estar más o menos equivocado, más de derechas, más de izquierdas, pues oye, intentaban buscar el bienestar común de alguna forma, ¿no? Y había una serie de líneas de Estado, de líneas rojas, que ni se le ocurría, ni tan siquiera a Zapatero, ni se le ocurría traspasar. Ahora hemos visto que sí, porque insisto, es decir, que no es nada del otro mundo lo que propone Feijóo. Es algo básico para recuperar, evidentemente, en España, pero no es nada del otro mundo. Es algo que ya está inventado y es la teoría pura de lo que tiene que haber. Y es la teoría pura de cómo tiene que ser una democracia. Separación de poderes, pesos y contrapesos, check and balance, es decir, algo, el diálogo, consenso, estabilidad política, respeto por las instituciones, es decir, es algo completamente básico que lo hemos perdido en España y eso creo que es el punto focal. Me gusta y te lo doy, y coge todos los minutos, Fernando, que quieras, porque lo que está diciendo Pereira es el Padre Nuestro, porque es que estamos convirtiendo no sé, en algo lo que debería tener, y no quiero parafrasear no a Suárez sino a Onega, que es quien escribió esa y otras muchas frases, lo que es simplemente normal y lo que es constitucional. Pero claro, en un país donde ya lo anormal se ha convertido en normal y al revés, es decir, gobiernas o te apoyas parlamentariamente con asesinos, con golpistas, con tíos que quieren trocear la unidad de España. Pues claro, llega Feijóo y hace un programa bien liberal y tal, pero más de la mitad de esas medidas no son más, bueno, pues como ha dicho Pereira, como estamos coincidiendo todos, joder, la Constitución y el cumplimiento del Estado de Derecho y la legalidad vigente, ¿no? Bueno, yo voy a recoger un poco el guante que habéis tirado con el tema italiano. Tengo mis amigos italianos y voy a hacer una oferta. Muy bien Italia, sí. Y voy a hacer una oferta que no vais a poder rechazar. ¿A qué parte? ¿Al norte o al sur? Yo soy más del sur. A Feijóo. A Feijóo le voy a hacer una oferta. Creí que nos ibas a invitar a un viaje. No, le voy a hacer una oferta que no puedo rechazar. Te iba a decir si a la costa amalfitana o a Sicilia. Sin cabeza de caballo. Desde luego las medidas son necesarias, son imprescindibles, pero no son suficientes. Bien. Y a partir de ahí muchísimas más. Ahora empieza la oferta que no va a poder rechazar. Ahora es donde comienza la oferta. Yo las he leído, las he visto, bueno, en fin, por dar cuatro trazos y seguir su discurso. Las medidas judiciales me parecen muy bien, las normativas de funcionamiento interno del Estado también, en fin, el tema de las alcaldías, la recuperación de instituciones del CIS, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de Radio y Televisión Española, bien, pero, amigo, nos faltan muchas cosas más. Por ejemplo, 2 puntos. La ley trans, que tan de moda está en vigor en la Comunidad de Madrid.
Y en la Comunidad de Madrid, entre otras cosas, se habla de que los hombres pueden competir en competiciones de mujeres, en la hormonación de los menores, en el adoctrinamiento que puede haber en determinadas escuelas, no en todas, porque ahí tenemos el asunto privado de las escuelas privadas. No, y las concertadas, me consta. Pero que no, por seguir con la ley trans, es que en Galicia, mientras él gobernaba, también existían estas normas a través de las subvenciones, a través del adoctrinamiento y a través de una ideología de género con el tema del deporte también con las leyes trans. Pero es que ahí está la ley del aborto. Hay que reformar la ley del aborto, porque todo aborto es un asesinato desde el momento de la concepción. No voy a entrar en la dinámica de la semana pasada, que en la cual yo creo que dimos todos nuestra opinión. No se puede imponer a nadie el hecho de que vaya a realizar o no vaya a realizar un aborto, pero sí que hay que tomar medidas para que esa ley no sea un coladero, como pueden ocurrir que los niños de 16 años tomen una decisión totalmente equivocada desde mi punto de vista, que es matar a un ser humano. La ley CELA, que acaba con la educación especial y entra en el adoctrinamiento directo de las escuelas. Y acaba precisamente con la libertad que tiene, y así lo otorga la Constitución, cualquier padre, de que los hijos tengan la educación que ellos son los gerentes de esa educación y que ellos determinen cuál puede ser. La ley de eutanasia, que no representa, repito, estas son las ofertas que no puede rechazar, señor Feijóo. La ley de eutanasia que no representa nada más que otro asesinato. Hemos hablado de la sedición, de la rebelión, de la malversación. Bueno, de la malversación no, todavía no hemos entrado, porque la malversación es algo que seguramente entre este gobierno, Petanca Sánchez o Sánchez Valladolid, vaya también a reformar la sedición, con lo cual aquí ya se puede robar con manos libres, pero bueno, de la sedición y de la malversación, ¿no? Pero tenemos la ley de memoria democrática. Hay que derogarla inmediatamente, la ley de memoria democrática. Se quiere hasta ilegalizar a los partidos políticos, porque ha habido gente que de alguna o de otra manera, en uso de su libertad de expresión, pues ha chillado, ha gritado o ha cantado lo que ellos quisieran. Como si no los del otro lado no hubieran tirado ladrillos, no hubieran pateado cabezas y no hubieran insultado y amenazado de muerte. Y también la ley de violencia de género, porque la ley de violencia de género con la discriminación positiva entra en la ruptura de lo que representaría las leyes para todos nosotros en el momento que rompe la paridad judicial que existe entre hombres y mujeres. Se me queda corto, señor Feijóo. Entrar en todo esto es entrar en harina, aparte de la reestructuración del Estado, aparte de la reestructuración democrática o constitucional del Estado, porque Petanca Sánchez o Sánchez Valladolid nos deja un Estado roto, fallido y un Estado que prácticamente se encuentra en la quiebra. Pero repito, paralelo a estas 60 medidas, le hago esta oferta, señor Feijóo. Bueno, iba también un poco con el doble. ¿Qué estarías tú pensando? ¿Lo traías preparado y pillaste? Bueno, repito, la ley trans, la ley del aborto, la ley CELA, la ley de eutanasia, la ley de memoria democrática y la ley de violencia de género, entre otras muchas cosas, porque también tendríamos que tocar la reforma laboral y, evidentemente, otra serie de cosas. Tiempo muerto, como se dice en baloncesto. Un minuto solamente para Publi, volvemos enseguida y continuamos media hora más porque creo que hay tela para dar y tomar con este asunto. Venimos, volvemos en un minuto. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro.
Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. 000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Las arrugas superficiales, la flacidez, el decoloramiento de la piel son síntomas inequívocos del envejecimiento, provocado pues, por muchos factores. A partir de los 40 años este proceso se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Ese es el fundamental. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíen en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 91 446 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. Creo que queríais, tanto Pedro como Hugo Pereira, puntualizar alguna cosa, bueno, Luis, por supuesto, si le parece oportuno y conveniente, puntualizar alguna cuestión más, y después vamos a hablar también unos minutos en detalle de esa propuesta de votar a la lista más votada, valga la redundancia, porque pues joder, le ha parecido mal a todo el mundo, menos a Feijóo. Tengo por aquí, mira, a Buxadé, tengo a Yolanda Díaz, tengo a otra chica de Podemos que he visto abajo en el control de realización. Esto os voy a contar un poquito de fontanería, 30 segundos, cuando estaba yo viendo las distintas declaraciones y el material, y como la chica, primero, no la conocía ni en su casa a la hora de cenar, y además es que balbuceaba la de Podemos, os lo juro, balbuceaba, eran 20 segundos, he dicho, ¿para qué? Luego escucharemos, por tanto, digo, a Jordi Buxadé, a Yolanda Díaz y a Cuca Gamarra, todos en contra, por supuesto, de la propuesta de Feijóo, pero rematamos un poco el debate que traíamos acerca de las medidas. Yo quería hacer 2 observaciones. La primera es que le ha sorprendido, decía Hugo, un Feijóo propositivo. Verdaderamente Feijóo lleva haciendo propuestas al gobierno. No, me refiero, no Feijóo, sino la oposición en general. O sea, últimamente normalmente la oposición de forma histórica, claro, de forma histórica hemos visto que suele ser más en campaña negativo. negativo. Es que me estaba acordando, por ejemplo, lo del IVA de los alimentos básicos. Eso es una propuesta de Feijóo y el gobierno acierta cuando toma alguna de las propuestas que le hace el Partido Popular. Cuando rectifica, como decía este Fraga. Caso. Bueno, este era un asunto. Y luego el segundo era decirle a Fernando que verdaderamente sin hurtar ningún gramo
de la importancia del debate que has planteado sobre la ley trans, úrteselo, memoria democrática. No, ya voy yo con cariño. Pero sí, pero yo creo que son mezclas dos planos diferentes. Estamos hablando de instituciones, de plan de calidad institucional, de regeneración democrática, y luego están los asuntos que tenemos que abordar legislativamente sobre realidades que están ahí, sociales, en las que no nos podemos quedar sentados acomodaticiamente diciendo esto ya está todo resuelto. Y bueno, ahí has planteado temas que a todos nos tocan, evidentemente, y el tema... Es que para mí es más fundamental todo esto de la ley CELA, de la ley trans, de la ley del aborto, de la ley de memoria democrática y de todo esto que he dicho, que posiblemente lo otro, porque el otro lo tengo que dar por hecho. Sí, o sea, es que no puedo entender... Una cosa va con la otra pero también, es que lo que no pero pueden... lo primero son 70 medidas de regeneración democrática. Si él hubiera querido plantear medidas sociales, yo creo que estaríamos en otro acto distinto y en otro contexto. Sí, pero es que, él ha anunciado ya, Feijóo, y el PP ha anunciado ya la derogación de varias de las leyes que tú has nombrado, ¿no? De sedición y malversación, pero es que se ha quedado ahí. El problema es que se ha quedado ahí. Para mí es más importante un programa ideológico, porque el otro lo doy por hecho. Es que peor no podemos estar. Es que, repito, es que Petanca Sánchez o Sánchez Valladolid, es que han sido las últimas cuestiones que ha hecho. Lo que no puede hacer el Partido Popular o Vox o quien sea es pasar por alto estas cosas, porque estas cosas son necesarias para la sociedad, porque es la libertad del individuo y porque nuestra nación, que se llama España, debe luchar por ello. La ley del sí es sí. Claro, pero se ha dicho que lo va a derogar. Pero se ha quedado en cuatro leyes. Por los errores de bulto es que estamos viendo. Lo que yo no entiendo es lo que ha querido hacer él, porque ha hablado de la ley de sí es sí, de la sedición y de la malversación, y se ha dejado leyes. Es que luego ha hablado del resto de lo que podría ser el Estado y de la regeneración del Estado. Estás defendiendo nuestro Estado de Derecho. A mí me encanta... volviendo a poner ese delito que hemos dejado inerme e indefenso. Sí, pero hablemos del resto de las leyes, no hablemos de 3 o 4 leyes. Pedro, es que repito, ha hablado de la ley de sí es sí, de la sedición y de la malversación. No. De la ley del sí es sí no ha hablado. Sí, está en los 60, está en las 60 medidas. Un segundo, que es que tiene... A mí me encanta, de verdad, a mí me encanta la hipocresía de una Eleva un poco más el tono, hombre, que esto está... A mí me encanta la hipocresía de una parte de la derecha, no de la izquierda, de la derecha. Claro, exigimos... No especialmente, vamos, no me refiero a nadie en concreto, sino hablo de una parte de la hipocresía de la derecha, ¿no? Criticamos... ¿De la derecha extrema, ¿qué quieres decir? Sí, fundamentalmente. Criticamos que Pedro Sánchez, que el gobierno, por tanto, está, digamos, gobernando para una minoría, para los de ellos, y lo que propone una parte de la derecha es gobernar también para su minoría. En este caso, lo que propone Dalmau es para gobernar, son propuestas esencialmente de los votantes de Vox y que firman los votantes de Vox. No te equivoques. Voy a concluir. Sí. Hablamos de aborto, hablamos de la ley trans y hablamos de la eutanasia. Bien, son tres cuestiones políticas y sociales que están completamente extendidas en la inmensa mayoría de la sociedad y que cuando un gobernante de derechas o izquierdas llega a una institución, gobierna para la mayoría. Pero defíneme cuál es la mayoría. El aborto, hombre, por favor, no entremos en demagogia. Defíneme cuál es la mayoría. ¿Cuál es la mayoría en qué momento? ¿Cuál es la mayoría? Lo que te pregunta Hugo es si has comido y has cenado con todos los españoles. Claro. Y te lo han comentado. ¿Cuál es la mayoría? La mayoría tiene razón. Es que hacemos una encuesta y la mayoría tiene razón. Y gran parte de los votantes la mayoría tiene razón. Están a favor de la ley del aborto tal y como está ahora, es decir, a plazos. Eso, pero la mayoría tiene razón. La inmensa mayoría con los que yo hablo, con los que puede hablar todo el mundo, con las encuestas, eso no vale. Y a nivel eso mundial, no vale. El relativismo moral y el relativismo no vale. Eso no vale. Voy concluyendo. Una persona que se denomine liberal, una persona que, como yo, por ejemplo, que se denomina liberal, lo que tiene que propugnar es que el gobernante de turno, quien sea, se llame Ayuso, se llame Pedro Sánchez, de un lado o del otro, tiene que propugnar que se meta en las vidas sociales lo menor posible, en la vida de la gente lo menor posible. Prohibir el aborto, y esto es un debate que
está dentro de los liberales. Hay liberales que sí que defienden el derecho a la vida desde la fecundación, y hay otros que lo defienden una vez que Fíjate, nacido, si lo sé, cuando quieras podemos hacer una mesa redonda. Os recomiendo un libro, perdón, paréntesis, de doña María Blanco González, que se llama Las tribus liberales. Y os vais a enterar cómo no hay dos muchas liberales iguales. No, desde luego que no. Y en economía también. Pero insisto, decir que una mujer digamos que aborta es una asesina, que es como se está diciendo. Eso lo estás diciendo tú. Eso lo estás diciendo tú. Yo he dicho desde el respeto y no se puede imponer. He hablado del respeto y no se puede imponer. No, Hugo, no cambies el sentido de lo que he dicho, por favor, que sé lo que he dicho. No, pues no le des la vuelta al argumento. No le des la vuelta al argumento. De muchos dirigentes de Vox en estas últimas semanas. No, pero que no estoy hablando de Vox. El problema no es Vox. El problema es que hay que poner sobre la mesa estas cosas. Ese es el problema. Voy concluyendo. Eso por la parte del aborto. Vaya concluyendo, La Torre. Es decir, hablar de asesinato y hacer un símil con el aborto es una aberración. ¿Quién está hablando de eso? Que no estoy hablando de ti, estoy hablando de muchas personas que he escuchado, incluso en esta mesa la semana pasada, en el que yo he estado en tertulias. Bueno, pero eso fue la semana pasada, hoy estamos en lo que estamos. Del aborto y del asesinato. Es decir, es una verdad. Podemos estar más o menos de acuerdo. Evidentemente, entre lo que propone el gobierno de España, y es permitir el aborto a menores sin consensuarlo con los padres y con total libertad de impunidad, eso desde luego es una cosa. Y el otro extremo es prohibir absolutamente el aborto. En el caso de la eutanasia, es decir, el derecho a la vida evidentemente es fundamental, pero el derecho a morir de forma digna también es fundamental. De hecho, la semana pasada ponía yo un ejemplo de mi padre, etcétera, que murió de cáncer de pulmón, etcétera, y que él mismo en fase terminal pedía la eutanasia, él mismo, Entonces, no, es que cuidados palativos para tampoco nos enredemos mucho, por favor, en este asunto. Si va a morir, si en un mes iba a morir mi padre, no podía ni hablar, ni caminar, no podía ni hablar, ni caminar. No cambiemos el argumento, estás cambiando el argumento. No iba por ahí, no iba por ahí. Insisto, no, pero hay mucha gente que dice la eutanasia no, es que no lo cambies, porque es que no va ahí, te lo estoy diciendo, no va por ahí. Desde el respeto, desde la ley y desde los derechos individuales, repito, desde el respeto, desde la ley y desde los derechos individuales. Respetar los derechos y de respetar la libertad significa no prohibir. No prohibir cuestiones. No, pero ¿quién está prohibiendo? Lo que estoy hablando es legislar a favor, no prohibiendo. No puedes prohibir. No prohibir cuestiones que creen ya y que son aceptadas por la inmensa mayoría de la sociedad. Como es la cuestión del aborto, como es la cuestión de la eutanasia y como es la cuestión de la vida. Son derechos. Y un gobernante... frente a Rhodes, la sentencia del Tribunal Supremo americano. En eso hemos caído. Eso es lo que hay que estudiar. Y un gobernante de derechas o de izquierdas, da igual, tiene que gobernar, y eso es mi modo de ver, para una mayoría. Lo que no puede ser es que llegue el de derecha de turno. Don Luis Asúa, haga usted de hombre bueno, que es usted un tío mesurado y tranquilo. Es el que llegue el de derechas de turno, que es verdaderamente conservador, que quiere usar el Estado, que quiere usar el Estado para imponer sus cuestiones conservadoras, al igual que lo hace un socialista, imponiendo sus cuestiones socialistas, y que decir que es liberal. No, es conservador. Y es tan negativo un conservador como un socialista usando el Estado para imponer su agenda que atenta contra los derechos. Desde el respeto y además con el respeto de nuestra Carta Magna. Tiempo muerto, respeto a la ley. Don Luis, usted que es un hombre tranquilo, mesurado. Yo cuando me dicen que los liberales no podemos cambiar la sociedad me parece muy complicado. El apoyo al aborto... ¿Quién dice esa estupidez? Me acabo de decir dos lujos. Pero si vos liberal, coño. Yo también, yo no soy liberal, soy libertario dentro de esas tribus liberales. Entonces, hombre, el apoyo al aborto ronda 60, 70, o sea, 3 de cada 10 españoles, poniéndonos muy optimistas. Bueno, es que además la consideración que lo habéis metido en el mismo saco, hay mucho más consenso en torno al aborto que en torno a la ley trans. Pero no quiero terminar de abrir mil ramas. Pero volvemos a Feijóo, seguimos con el aborto, ¿dónde quieres ir? No, estamos hablando con las medidas de Feijóo. No, las de Feijóo, mira, son 60, es un fárrago larguísimo. Esto ha salido porque decía Fernando Dalmau que a él le faltaban muchas cosas ahí, claro. ¿Qué problema tiene ese no decálogo, sexálogo, ¿cómo se diría? Sexólogo iba a decir, pero no puede ser, no podría ser eso. Sexálogo. Sexálogo serían 6. Se lo voy a decir exactamente. Sexagésimo, no, sí, bueno, lo que sea. Lo que quiero decir es que retrata un poco el personaje, que es un fárrago tremendo, se mete hasta a regular cómo tienen que ser los letrados del Consejo de Estado en el último punto.
hay cosas muy pintorescas como que en elecciones hay que decir si te vas de viaje fuera o no, que la verdad no acabo de entender por qué. Pero bueno, lo que quiero decir es, al final, ¿qué es lo que espera la sociedad española? Pues toda esta legislación woke que tenemos de Pedro Sánchez, pues que se hiciera una ley ómnibus, que se derogara toda de golpe y que empezáramos, pues, que volviéramos a los consensos sociales que existen, pero que no son unánimes. Hugo, o sea, la unanimidad en la sociedad no existe, la unanimidad es dinámica. Oye, y a mí, no, es que tienes que respetar a la gente que dice una cosa, que dice la otra, que quiere prohibir, que no quiere prohibir. Por ahí está el debate constitucional. O sea, el aborto estaba prohibido hasta Felipe, hasta el año 82, 81. Y era una sociedad, déjame acabar, es que no me dejas hablar. Y era una sociedad absolutamente democrática. Si quieres hacemos caso a Sánchez y decimos que hasta Paco Fernández Ordóñez. ¿Y el divorcio? El divorcio. Y era una sociedad democrática. Y entonces, ¿qué hacemos? 78, empezamos a poner la regla, la de los cuadros. El franquismo acaba en el 82, el 84. Es lo que hay ahora. Voy a darle la ley del aborto a plazos. No, pero que te digo que lo que te dice la mentalidad woke es que hay una serie de temas que no se pueden ni hablar de ellos. Y eso es falso. Eso es por ahí. Los liberales no podemos entrar por esa ventana. Yo por mí se puede hablar de todo, hasta de la evaluación de la tauromaquia, que es lo que más me gusta del mundo, de la caza, de lo que quieras. Déjame, pero con argumentos. Ya hemos hablado. La ley animal. Pedro, no sé si quieres añadir algo en relación con lo que ha planteado Hugo. Con el tema del plan de natalidad de Castilla y León, salió alguien diciendo que, claro, es que contra el aborto están los que por creencias religiosas, oye, saltó mucha gente diciendo, oiga, yo soy ateo, yo soy agnóstico y estoy en contra del aborto. Es que yo soy muy bien, de Pedro, izquierdas perdonad, y porque estoy si en no contra lo del digo, aborto. reviento. Que es muy complejo. Una de las cosas que más me ha desagradado... se puede estar en contra, a favor, por razones morales, fundamentalmente, del aborto, de la eutanasia también. Es que yo soy lo que has agnóstico. dicho es que no, la mayoría de la gente del PP está a favor de la ley actual del aborto. Es intolerable Lo que una yo fuerza creo que política se arrogue la defensa del derecho a la vida, como si fuera patrimonio suyo. Me da igual que sea Vox, que sea tal, pero ¿quién son ustedes para arrogarse el derecho a la vida? Hay mucha gente en el PP que está en contra del aborto y en el PSOE que está en contra del aborto. Y en la izquierda también. Y en la izquierda también. Pero entonces, claro. Yo creo que hay un consenso generalizado sobre el deber de nuestra sociedad de regularlo, aquello. Y de no abrir, por ejemplo, esa puerta que acabas de decir, de que las menores puedan ir a abortar sin que lo sepan los padres. Pero luego... Eso estamos... Vamos a ver, yo creo que lo que estamos aquí estamos en contra de... insisto, lo que estamos aquí, luego habrá gente que sí que lo crea. Estamos en contra también de darle posibilidad absoluta a las menores, etcétera. Es decir, el aborto hay que regularlo. En lo que propone el gobierno de Pedro Sánchez, esa reforma de la ley actual del aborto a plazos es una aberración absoluta. O sea, yo jamás voy a defender eso que propone el gobierno. Lo que estoy diciendo es que creo que no es una urgencia y creo que hay un consenso mayoritario en el que acepta esta ley actual del aborto a plazos. Oye, 30 segundos dejamos el aborto de verdad. El debate también ha puesto sobre la mesa, y a mí es lo que me ha parecido más positivo de todo el lío que hubo en estas semanas pasadas. Vamos a volver a Feijóo ahora. Que es la necesidad de fomentar las políticas de apoyo a la natalidad, de apoyo a la maternidad, de apoyo a la paternidad. Que lo precisó ya muy bien Isabel Díaz Ayuso la semana pasada. Menos chorradas, chorradas no, y más hablar pues de medidas de apoyo económico y de apoyo social. Es que no tiene nada que ver el aborto con la natalidad. ¿Cómo que no? Si tú pones medidas que puedan ayudar a personas a tomar la decisión de tener ese hijo, de seguir adelante con la gestación, oye, pues es importante. Yo creo que ahí es donde lo más positivo que me pareció de todo el lío ese, yo creo que un poco artificial, alimentado con la sobreactuación de la izquierda. Sí, porque yo dije de coña el segundo día que parece que habían hablado Pumpido y Abascal, y ahora hay teorías en los cenáculos más conspirativos de Madrid de que tienen el comité de enlace que decía Timmermans el otro día que habría que poner entre Vox y el Partido Popular. Parece ser que el teléfono rojo sí funciona entre Moncloa y Bambú.
Es una broma. Es una broma, no os enfadéis. Oye, no pasaría El nada, mejor- joder. el- perdona, pero Aznar y el mejor- Anguita, los malos, decían los socialistas que la pinza de Aznar y Anguita y tal. Oye, coño, porque se iban a cenar a la calle Marqués de Riscal, a un ático de Eurico, puñetera pero- madre que tenía Pedro J. Perdóname, Ramírez. espero que haya ese teléfono entre Ferraz y la calle Bambú, la sede de Vox, porque como no lo haya y lo estén haciendo de forma gratuita los de Vox, porque se han convertido esta semana y tantas otras ocasiones en el mejor aliado de Pedro Sánchez. Venga. Eso es Entonces, falso, lo que me Dale, preocuparía, dale, Luis, sinceramente, dale. sinceramente, lo que me preocuparía es que Esa lo es la hicieran mayor gratis chorrada de la los de política Vox. española. Dale. Espero que haya un que tú un consenso, un artículo que se acuerdo llama El mantra entre histérico. PSOE y Vox, porque ¿Dónde? como lo hagan gratis La ya, Gaceta, que apaga y Ah, vamos. la Gaceta, te leeré. Bueno, unos minutos. Quiero escuchar para que luego digáis que le hago poco caso a la tercera fuerza política de este país, a la que Dios guarde muchos años, y a su líder y a su cúpula directiva, un total de Jordi Buxadé hablando del asunto este de la lista más votada, que es de lo que quiero terminar hablando en este segundo bloque de Los Intocables. El plan aún no me lo he podido leer, pero esa medida en concreto me parece mal. En cualquier caso, si Vox es el partido más votado en Ceuta, se compromete el señor Feijóo a apoyar la lista de Vox en Ceuta. Se compromete todos los partidos a apoyar a Vox en todos los municipios donde seamos la lista más votada, que no serán pocos. Pero vamos, que es una medida que es muy chupilerendi, que ha repetido el Partido Popular cada vez que se acerca a unas elecciones en las que cree que va a ganar, pero que no responde a nuestro sistema democrático. Nuestro sistema democrático es un sistema de mayorías políticas. Por tanto, si hay la capacidad de echar a Sánchez, nosotros vamos a luchar por todos los medios por echar a Sánchez, aunque sea la lista más votada. Bueno, me parece bien, es la posición de un abogado del Estado. Vamos a bajar un poquito, solo un poquito, no, bastante el nivel. Nos vamos de un abogado del Estado, y además de los de antes, de los que se curraban las oposiciones y tardaban 4 o 5 años en sacarlas, como Macarena Olona o como nuestro buen amigo Mario Condero, porque se las hizo en 2 años, estudiaba 20 horas diarias o no sé cuántos. Bueno, vamos a una dignísima profesora de Derecho del Trabajo que de otras cuestiones pues tiene poca idea. Os la comentaré, pero al final. Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno. Feijóo tiene un problema con la Constitución española y, desde luego, el sistema parlamentario español. En Galicia, esto lo conocemos muy bien, fue un gran defensor siempre, cuando no gobernaba él, de la lista más votada. El problema es que cuando se quería materializar al revés, pues ya no le gustaba tanto la propuesta. Pero, insisto, tiene un problema con la Constitución española y, como todo el mundo sabe, el sistema de nuestro país es parlamentario y además es democrático. Es decir, tenemos que llegar como... Varias cosas tenacillas que, si no lo digo, reviento. Mira, te voy a dar una clase iletrada. Feijóo no tiene ningún problema con el sistema parlamentario ni con la Constitución. Esto, adoptando los cauces legislativos necesarios para reformar no ya la Constitución, la LOREG, no sé si la Ley de Bases de Régimen Local, me corregirá Dalmau, se puede hacer perfectamente. Segundo, dice, le venía bien cuando gobernaba, cuando no gobernaba le tocaba las narices. Yo he sido director de un medio de comunicación muchos años, importante, todo el mundo sabe cuál es, en Galicia. El Partido Popular en Galicia ha gobernado toda la puñetera vida de Dios. Tú eras pequeña y estarías a lo mejor fumando alguna cosa ahí en tu Ferrol natal, cuando gobernaba un tío que se llamaba Gerardo Fernández Albor, y antes incluso en la preautonomía, que estaba el señor Fontán, que también presidió el Parlamento de Galicia, ahí en la calle de Lorrios, supongo que conoces bien Santiago. Después llegó, porque Albor estaba ya mayor, leía el ABC en los consejos de gobierno y tal, y además pues Barreiro le hizo una moción de censura y le echó pues con cajas destempladas. Y nada, pues gobernó ahí un año, no sé cuánto, y después llegó un tal Manuel Fraga Iribarne que gobernó 6 legislaturas seguidas con mayoría absoluta, y solamente hubo un paréntesis de 2 años
que un tal Tourinho, un tío que será siempre recordado, no por haber sido ni secretario de Estado de Obras Públicas, ni presidente de la Xunta de Galicia interino, sino por la afición que tenía a comprar coches de lujo Volvos y a ponerlos en la flota de coches oficiales, gobernó durante 1 año y medio, un gobierno Frankenstein. Después llegó un tal Alberto Núñez Feijóo y a partir de ahí otras 4 mayorías absolutas. No sé a qué periodos, Yolanda, de los que no ha gobernado Feijóo te refieres. Y bueno, pues tenemos un sistema parlamentario, pero si quienes os lo queréis cepillar sois vosotros, y la monarquía parlamentaria también, por cierto, porque, bueno, tú ahí el grado de romanización te damos un 5. Hay muchos de tu partido que dicen que esto es una monarquía constitucional. Grog, mistake, si resucitara Trevijano os pegaba con el zapato en la cabeza hasta que le doliera la suela. Monarquía parlamentaria. Manda narices, Fernando, escuchar a esta iletrada. Esta es profesora de hecho del trabajo. Bueno, yo no lo sé. ¿Qué clases dará esta amenda? No lo sé, porque a tenor de lo que dice, pues en este momento o sea, me como tiene esto es un confundido. sistema parlamentario, no se puede reformar el sistema electoral para que gobierne en los ayuntamientos la lista más votada. No, además es que ellos mismos en la izquierda, y luego voy a poner los ejemplos, siempre que llegan las elecciones también dicen lo mismo, ¿no? Que vote la lista más votada. Y aquí todos los partidos también lo dicen, pero además el problema que tiene la izquierda es que luego llegan a pactos entre ellos, como vemos en Valencia, que no dejan gobernar a la lista más votada, sino que entre Compromís, el Partido Socialista, o Esquerra Republicana y Junts, o dicho de otra manera, el Partido Nacionalista Vasco, con bilduetarras, etcétera, se dedican a ningunear el voto de los españoles. Porque por encima de todo esto, y puesto estos ejemplos, quiero llegar al ejemplo máximo, es cómo podemos tener una ley electoral que permite que haya partidos de primera y de segunda, porque tenemos una ley electoral que para algunos partidos sacar un escaño representa una barbaridad de diputados, y para las minorías como Teruel existe, como la España vaciada y tal, tener un diputado representa muy poco. Así es. Entonces tenemos un problema. Necesito irme un instante a publicidad y seguimos, rematamos el asunto de la lista más votada y ya entramos de hoz y coz en todo lo que dio de sí la manifestación de ayer en Cibeles. Volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dieta. Mundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación.